las teóricas después de una semana de medicina y de diversión, ¿no? Hemos ido también reprogramando ya las actividades teóricas. Bueno, no ha cambiado los temas, sin embargo, solamente se ha recorrido las fechas, ¿ya? Entonces, vayan siempre haciendo seguimiento, ¿ya? O sea, las teóricas tienen que darse de forma sincrónica en sus horarios o en caso extremo, si hay alguna situación de emergencia, se puede grabar la teórica o el docente les puede enviar grabado, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hacer el tema de equilibrio hidroelectrolítico. Ya estamos en una cápite de un segmento muy importante que es el tema de fisiología renal, ¿no? En la cual hemos ido analizando, hemos ido viendo que, bueno, una de las funciones del riñón es equilibrar, ¿no? La parte hídrica y obviamente conjuntamente con los electrolitos que tienen una importancia bastante en el metabolismo. Ya, a ver quién más está ingresando. Último vamos a ingresar. Ya no vamos a ingresar, chicos. Es tarde. Ya, entonces, bueno, lo que tenemos que saber y analizar es cómo el riñón va a regular, ¿no? Este equilibrio, ¿no? Pese a las alteraciones que vaya a existir, ¿no? Tanto de forma patológica y de forma fisiológica, ¿no? Lo primero es que tenemos que saber cuáles son las funciones de los electrolitos en el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo prácticamente es un sistema que requiere de estos iones, ¿no? En múltiples funciones, ¿no? Y ya estamos terminando también la parte fisiológica, ¿no? La cátedra, entonces ya tenemos que estar conscientes de que tenemos que saber ya estas funciones y manejar estas funciones, ¿no? Una función especial de los electrolitos, por ejemplo, es estimular la irritabilidad neuromuscular, ¿no? Eso hemos aprendido también, que el sodio, el potasio tiene una función bastante eh, importante de los mecanismos de transmisión, ¿no? En la sinapsis, ¿no? En los potenciales de acción, etcétera, ¿no? En las fases de los potenciales de acción, ¿no? Entonces, dos, mantener el volumen de los líquidos corporales y su osmolaridad, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando, ¿no? Que el agua va a depender mucho, o sea, la concentración de líquido que tenemos nosotros en un 70%, ¿no? Es agua, ¿no? Entonces, el agua, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular tiene que estar en un nivel normal, ¿no? Regular y equilibrada, ¿no? Y eso va a depender mucho de los electrolitos, en este caso del cloruro de sodio, ¿no? Distribuir el agua corporal entre los compartimientos, lo que les decía, ¿no? El líquido intra y el líquido extracelular, ¿no? Los electrolitos también van a regular la parte ácido-base, ¿no? Que vamos a entrar ya a la tercera dinámica, donde vamos a llevar ácido-base, ¿no? Como es el bicarbonato, ¿no? El fosfato, ¿no? Lo que es el cloro, etcétera, que nos va a ayudar bastante en regular la parte ácida y la parte base, ¿no? Entonces, ácido base es también algo homeostático que está dentro de los niveles normales, ¿ya? Entonces, la pérdida principal de electrolitos se da a través de los riñones, ¿no? Los cuales eliminan selectivamente algunos electrolitos. Ustedes han visto, ¿no? Que el riñón filtra, ¿verdad? Filtra algunos electrolitos, ¿no? Y algunas las va a eliminar, pero la mayor parte, en un 80%, como dice, va a seleccionar, ¿no? O sea, vamos a seleccionar electrolitos que no va a ser excretado por el riñón. Ejemplo, el sodio, el potasio, el cloro, ¿no? El calcio, ¿no? O sea, la presencia de esos componentes va a ser algo patológico, si vemos, en la orina, ¿ya? Y entonces, con eso vamos a estar un poquito llegando a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, esas son las funciones corporales de los electrolitos, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los electrolitos importantes, no? O sea, los electrolitos son cationes y aniones que tienen una gran importancia, ¿no? Entonces, ahí está, mira, ¿para qué es importante? Nuevamente estamos yendo para mantener un pH ácido o base, o sea, nosotros tenemos un pH, ustedes han visto que muchas veces cada segmento, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el pH
de la saliva, ¿no? O sea, tiene una importancia fisiológica, ¿no? Entonces, los electrolitos nos ayudan a mantener ese pH ácido que puede ser favorable, ¿no? Entonces, para activar hormonas, por ejemplo, ¿no? O tienen que ser bases, ¿no? Entonces, nos permite mantener, ¿ya? Entonces, miren, nos mantiene la presión osmótica, o sea, nosotros tenemos una presión osmótica intraextracelular, ¿no? Entonces, la presión osmótica tiene que ser igual en ambos compartimientos, no puede ser variante, porque si baja la osmolaridad en el líquido extra o intra, el agua se va a mover en un sentido eh, eh, contrario, siempre respetando las leyes de la difusión, ¿no? Como la ósmosis. Entonces, eso puede generar un edema, por ejemplo, ¿no? O sea, los edemas por lo general son cuestiones patológicas que en algún momento, ¿no? Puede ser dado por alteraciones de la presión osmótica. Entonces, miren, los electrolitos también nos ayudan a mantener eso, ¿ya? Por otro lado, tenemos la temperatura corporal, ¿no? Ustedes saben también que la temperatura del cuerpo es muy importante, ¿no? 37 grados centígrados, ¿no? Para poder realizar múltiples funciones metabólicas en la célula, o sea, la temperatura fundamental, ¿no? Entonces, tenemos entonces al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio, al cloro, al fosfato y a los sulfatos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Los que nos ayudan bastante en todas estas funciones que estamos mencionando, ¿no? Y tienen que estar en constante equilibrio, ¿ya? Entonces, el porcentaje de líquidos adultos, ¿no? Tenemos un porcentaje entre el 50 al 70%. Miren, o sea, ese es el de acuerdo al peso, ¿no? De acuerdo a la constitución también de una persona, ¿no? O sea, miren, por ejemplo, no es lo mismo en los niños, ¿no? En los niños es más, o sea, tienen más líquido, ¿no? Entonces, se presenta aproximadamente el 80% de líquido, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El consumo de líquidos, ¿no? Y ha sido una función terapéutica también en esta pandemia, ¿verdad, jóvenes? Ha sido muy útil el consumo de agua, ¿no? El agua regulaba la temperatura corporal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si había fiebre, entonces, si tú tomabas agua, regulaba de alguna forma la temperatura corporal, ¿no? Y vean la importancia, porque es importante regular o tener un equilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Entonces, hemos hablado bastante del término homeostasis, ¿no? El término homeostasis, bueno, pues es un término grande, ¿no? Para la cátedra de fisiología médica, porque eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Que en fisiología todo debe estar en constante equilibrio, homeostático, ¿no? Entonces, ustedes ya conocen, ¿no? El organismo mantiene un ambiente interno relativamente estable para el crecimiento y funcionamiento celular. Miren, si se rompe la homeostasis, y hemos dicho, ¿no? Si se rompe la homeostasis, estamos fregados. Vamos a tener un estado de fisiopatología en la cual los mecanismos compensatorios no van a poder controlar, ¿no? Es más descriptivo decir equilibrio dinámico, o sea, cuando hablamos de homeostasis estática, no podemos decir estático, ¿verdad? Porque el dinamismo está entre las células, está entre ambos compartimientos, no están pasando electrolitos de un lugar a otro, ¿verdad? Por eso es dinámico. O sea, nuestro cuerpo está en constante dinamismo interno, ¿no? Entonces, obviamente existe algunas fluctuaciones dentro del margen normal, más que una condición estática, como les decía, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que la homeostasis para nosotros es un equilibrio dinámico, ¿no? Y en algún momento, ¿por qué dinámico? Porque hay el paso, ¿no? El agua se mueve de un compartimiento a otro, los electrolitos se van moviendo de un lugar a otro, ¿no? Entonces mantienen ese equilibrio dinámico, 140 de sodio externo, ¿no? 14 de sodio en el interior, ¿no? Un ejemplo les estoy dando. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando se presenta alguna enfermedad se puede alterar el funcionamiento interno, ¿no? Sin embargo, el cuerpo cuenta, ¿no? Con organismos integrados de defensa y respuesta de compensación para mantener el normal funcionamiento. Esto es lo importante, muchachos. O sea, nosotros en algún momento contraemos la enfermedad, pero
nosotros tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Y respuesta de compensación. Si yo, por ejemplo, en estos momentos me he deshidratado, ¿no? No he tomado líquido en todo el día, ¿no? Y ahí va a entrar, pues, mi sistema hormonal, ¿no? Se va a activar el centro de la sed, ¿no? Y se va a activar, pues, mis osmoreceptores y va a activar la ADH, ¿no? Y la ADH, pues, va a reabsorber el agua, va a retener agua y voy a formar una orina concentrada, ¿verdad? Entonces, miren, eso es un mecanismo compensatorio, porque me estoy deshidratando, estoy bajando mi nivel, estoy bajando el nivel de volumen extracelular y eso, pues, me va a generar una hipotensión, me va a disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces, tengo que agradecer a estos mecanismos compensatorios, ¿ya? Bueno, los mecanismos básicos del equilibrio líquidos y electrolitos, ¿no? Entonces, nuevamente, acá estamos viendo, y eso nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Que el agua corporal total en un adulto mayor es del 50 al 60%. Mucho depende de su peso corporal, ¿no? Y está compuesto por agua. El porcentaje de peso corresponde al agua, disminuye con la edad, o sea, con la edad va disminuyendo este porcentaje también, o sea, depende del peso. Sí, después, lógicamente, sabemos que a medida que pasa la edad va disminuyendo también el peso y va disminuyendo también el porcentaje de agua, ¿no? Y la grasa contiene muy poca agua, ojo, por eso no es bueno el sedentarismo, no es bueno la obesidad, pues chicos, ¿no? Se dice que la grasa reemplaza ese porcentaje de agua. O sea, si tú tenías 60% de agua, entonces si hay un aumento de la grasa, entonces eso puede disminuir hasta 50, 40%. Entonces, y esa grasa pues te genera un problema a nivel circulatorio, te va a generar un problema a nivel de todo del corazón, etcétera, ¿no? Entonces va a generar una alteración en la homeostasis, ¿no? Y la distribución de líquidos, ¿no? Se encuentra dentro y fuera de las células. No hay que olvidarse que tenemos un líquido intra y extracelular, ¿no? Y el líquido extracelular se divide en dos compartimientos, ¿verdad? El intersticial, que está entre las células, y el líquido intravascular, que está en los vasos sanguíneos, ¿no? O sea, miren, por eso nosotros tenemos más cantidad de sodio, más cantidad de agua en el líquido extracelular, ¿no? Entonces ahí está un poquito para ir repasando, ¿no? Y no olvidarnos. Esto nos va a servir bastante más adelante, ¿no? Entonces, la distribución del agua, ¿no? 60%, 2/3 está en el líquido intra, 1/3 en el líquido extracelular, o sea, ¿qué significa esto? Que el agua se encuentra más en el líquido intracelular, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo, el 25% está en el intravascular y el 75% en el líquido intersticial, entre las células, ¿ya? Y ahí vemos, ¿no? Las personas, se dicen, ¿no? Los varones 60%, en los niños es más agua, ¿no? 83%, ¿no? Por eso ustedes verán, ¿no? Que cuando hay una quemadura en los niños, o cuando hay un shock en los niños, el riesgo de muerte es alto, ¿no? Porque vemos su deshidratación nos puede llevar a un shock hipovolémico y puede tener una consecuencia fatal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el niño tiene más agua, ¿no? Y así como tiene más agua, pierde más agua y se puede deshidratar más rápido, ¿no? Entonces, eso nos enseña, mientras que la mujer tiene casi la mitad, ¿no? El 45% es agua, ¿no? Entonces, está ocupado más por el tejido adiposo, ¿ya? Bien. Entonces, la regulación de la composición del medio interno, es decir, el balance de agua y electrolitos, tiene dos aspectos muy importantes, chicos, ¿no? Entonces, mucho depende de la cantidad de líquido existente, ¿no? Si puede ser más o menos, ¿no? Entonces, hay ¿no? Situaciones de deshidratación y situaciones de sobrehidratación. Entonces, la regulación va a depender mucho de eso y de la composición del líquido, o sea, de los electrolitos, es decir, de la osmolaridad que vaya a formar, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? O sea, cuánto de agua tenemos y cómo está compuesto esa agua, ¿no? Porque mucho va a depender de eso, la osmolaridad, ¿no? Entonces, sabemos, ¿no? Que el agua atraviesa la membrana celular, ¿no? Estableciendo un equilibrio osmótico,
¿no? Que depende del contenido de sodio y sus aniones acompañantes, como es el cloro, ¿no? Entonces, eso le va a dar una tonicidad en el líquido extracelular e intracelular, ¿no? Y ustedes saben, esa tonicidad es la osmolaridad, ¿no? 290 a 300 miliosmoles por litro, o sea, hay una igualdad de osmolaridad en ambos compartimientos. Entonces, esa osmolaridad no puede bajar o subir, o sea, tiene que estar pues en equilibrio, ¿no? Entonces, cualquier factor que altere, por ejemplo, un factor de deshidratación que disminuye el agua extracelular y aumente lo que es la tonicidad, pues va a hacer que el agua pase del líquido intra al líquido extracelular. Entonces la célula va a sufrir un estado de deshidratación, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, la tonicidad del líquido extracelular, ¿no? Mucho depende del contenido de agua, ¿no? Que va al final definir el volumen extracelular, muchachos. ¿Ya? Entonces, acá lo importante es que tiene que haber una osmolaridad igual, ¿ya? Bueno, ahí tenemos los mecanismos de regulación del volumen extracelular. Estamos diciendo que el volumen extracelular es fundamental, ¿no? Los mecanismos de regulación actúan en múltiples niveles, ¿no? Y disponen dos estímulos, ¿no? Los estímulos aferentes, o sea, van a venir la información de afuera y vamos a responder nosotros, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una alteración en el volumen extracelular, entonces tenemos que detectar, o sea, la parte aferente, como es la parte sensitiva, tiene que detectar los cambios de volumen, ¿no? Y los transmiten al sistema nervioso central y a los órganos endocrinos, nos dice, ¿no? Entonces, sus receptores, ahí están, miren, los vasoreceptores, o sea, de baja presión. Apenas baja la presión, 1 miliosmol, por 1 miliosmol, se activa estos vasoreceptores, ¿no? Entonces hay vasoreceptores de baja presión y vasoreceptores de alta presión, o sea, ¿no? Esos vasoreceptores de baja presión se encuentran en las venas centrales y en las aurículas, ¿no? Y los vasoreceptores de alta presión están en el arco aórtico, en el seno carotidio y en el aparato yuxtaglomerular. Miren, ahí ya estamos hablando del riñoncito. Entonces, estos son los que son como unos sensores, si se dan cuenta, chicos, ¿no? Cualquier cambio de volumen que exista, inmediatamente van a generar una activación de estos vasoreceptores, ¿ya? Y lógicamente nosotros vamos a responder a ese estímulo, ¿no? Es un arco reflejo, ¿no? Vamos a regular a través de la excreción renal de sodio y agua, a través de la filtración glomerular, ¿no? Tal vez bien reabsorbiendo el sodio a nivel tubular, o eliminación de agua por la secreción osmótica de la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética, como les decía, ¿no? Va a reabsorber agua o va a inhibirse y va a hacer que se forme una orina diluida, ¿no? O ya sea una orina concentrada. Entonces, miren, nosotros tenemos mecanismos reguladores del volumen extracelular, ¿no? O sea, aquí estamos viendo claramente que el riñón es fundamental, ¿no? Bueno, también podemos tener la regulación de la composición hidrosalina extracelular. Los principales mecanismos reguladores actúan a través de la osmolaridad sérica. Y eso es lo que les decía, ¿no ven? Normalmente, ¿cuánto mantenemos de osmolaridad? Acá nos está diciendo 285 a 290. Entonces, ahí tenemos una osmolaridad equilibrada, ¿no? Incluso hasta 300 nos dice Guyton también, ¿no? Entonces mucho depende, pero no hay variabilidad, ¿no? Entonces, cuando aumenta la osmolaridad, se estimula los centros hipotalámicos, ¿no? El nivel del hipotálamo anterior, produciendo un aumento de la sed y de la secreción de ADH, ¿no? Y eso va a favorecer la ingesta de agua y la retención de agua a nivel renal. O sea, estamos compensando, ¿no? Entonces, si aumenta mi osmolaridad, baja los líquidos, entonces se activa inmediatamente el censo de la sed, ¿no? Y vamos a generar, ¿no? La ingesta, ¿no? Fisiológica, ¿no? Porque si te da sed, ¿qué haces? Vas y tomas agua, ¿no? Entonces, si la osmolaridad desciende, se produce una inhibición de la sed y de la secreción de ADH, ¿no? Entonces, son dos cuestiones. Mucho va a depender, entonces, chicos, de la osmolaridad. Si aumenta o disminuye, se activan los mecanismos reguladores, ¿no? Y ahí están los mecanismos reguladores, si hablamos desde un punto de vista de las leyes de la difusión, ¿no? Vamos a activar lo que es la ósmosis, ¿no?
¿no? El paso del agua desde una zona de baja concentración de solutos a una de mayor concentración de solutos. Eso es ósmosis, ¿no? Entonces aumenta la osmolaridad, entonces el agua va a pasar a ese nivel y la célula se va a deshidratar, ¿no? O la difusión, el desplazamiento de un soluto de un área de mayor concentración hasta un área de menor concentración. Miren, filtración diferencial de acuerdo a la diferencia de presión también, ¿no? Va a haber control hormonal, como es la hormona antidiurética, ¿no? Que se produce en el hipotálamo, en la neurohipófisis, ¿no? Y va a actuar a nivel de los túbulos renales para retener el agua, ¿no? Entonces son mecanismos reguladores, chicos, ¿ya? La aldosterona, no olviden, ¿no? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona también, que está secretada en la corteza suprarrenal, actúa en los túbulos renales para reabsorber nuestro sodio, ¿no? Entonces, y excretar el potasio, ¿no? Entonces, si yo tengo un nivel, una osmolaridad baja, ¿no? Hay más agua, entonces mi organismo requiere sodio. Entonces, miren, la aldosterona es una opción, la corteza suprarrenal es una opción para poder generar la retención de sodio, ¿no? Y evitar una hiponatremia, o sea, lo que tenemos que evitar es la hiponatremia. Las paratormonas se producen en la glándula tiroides, facilita la reabsorción de calcio en el intestino y facilita la liberación de calcio por los huesos, aumenta la excreción de iones fosfato a través de los riñones. También es una vía, ¿no? También es una vía. Miren, el calcio también participa en la homeostasis. Bueno, entonces, esos son los mecanismos reguladores, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, perdón chicos, ¿dónde me queda? Creo que ha saltado, che. Ya, aquí nos hemos quedado, ¿no? Bueno, mecanismos reguladores para tu hormona, ¿no? Bueno, ¿cómo perdemos nosotros líquidos? ¿No? Entonces, tenemos que saber que si bien mi cuerpo es el 80% es agua, 70%, entonces también puedo perder insensiblemente, ¿no? O puedo perder patológicamente, ¿no? Por ejemplo, por la piel perdemos líquidos a través de la diaforesis, ¿no? Cuando aumenta la temperatura corporal, etcétera, ¿no? Podemos perder a través de heridas, quemaduras graves, ¿no? Podemos perder a través del tracto gastrointestinal, a través de la salivación profusa, vómitos, diarrea, enemas, drenajes, ¿no? Entonces, pérdidas de líquidos. Riñones, el uso de diuréticos, ¿no? La poliuria, las nefropatías, ¿no? La poliuria es un síntoma de diabetes, ¿verdad? Entonces, el uso de diuréticos también puede hacer que vayamos perdiendo líquidos. Las hemorragias, estancamiento de líquidos, ¿no? Los famosos edemas, chicos, ascitis, la obstrucción intestinal, la pancreatitis, miren, también nos puede hacer que perdamos líquidos, ¿no? Pérdidas por evaporación, ¿a qué se refiere? Las insensibles. En estos momentos todos estamos respirando, ¿no? Y tenemos una temperatura, ¿no? Y en algún momento empezamos a sudar si caminamos, ¿no? Entonces, miren cuánto perdemos, 1 litro al día perdemos con respirar, con generar una temperatura, con la sudoración, 1 litro por día. Por eso, todos tenemos que tomar agua 1 litro por día. ¿Se dan cuenta? Por eso nos recomendamos 1,5 litros si es necesario, porque insensiblemente estamos perdiendo líquidos, ¿no? Bueno, ¿qué factores pueden afectar el equilibrio del líquido y electrólitos? ¿Qué factores? ¿No? La ingesta insuficiente, ¿no? Entonces, cualquier alteración de la nutrición se refleja en el cuerpo, ¿no? O sea, si nosotros no tomamos líquidos 1 litro por día, estamos perdiendo, ¿no? Alteraciones en el tubo gastrointestinal, miren, un vómito, ¿no? Puede causar una disminución de sodio, ¿no? Y de un ion cloruro. La aspiración gástrica, eliminación de ácido clorhídrico y líquidos. La diarrea, ¿no? Que es bien frecuente en nuestro mente, también nos va a hacer que nosotros perdamos iones como sodio y cloro, ¿no? Alteraciones de la función renal, mira, un desequilibrio de la producción de hormona antidiurética, ¿no? Afecta la función renal, en particular la función del agua, ¿no? Un ejemplo, la ADH, por ejemplo, el SIAD, ¿no? El síndrome inadecuado de secreción de ADH, ¿no? O la diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Entonces son
patologías en la cual se genera un desequilibrio en la producción de hormona antidiurética o la ADH. ¿Sí, chicos? A eso se refiere, ¿no? Ahí está nuevamente la sudoración excesiva, ¿no? Bueno, entran en juego dos mecanismos protectores, ¿no? La sed, que aumenta el volumen, ¿no? Si hay una sudoración excesiva, pues, y es fisiológico, ¿no? O sea, nos da sed, tomamos líquido, y el líquido regula pues, la temperatura. O el ajuste de eliminación. Si has tomado harto líquido, entonces seguramente vas a formar una orina diluida y al cachito te va a llevar al baño. O lo contrario, las hemorragias, las quemaduras, los traumatismos del cuerpo, ¿no? Entonces, en caso de las quemaduras, donde más se pierde líquidos y electrolitos en circulación general, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O sea, puede llevarte a un shock y puede fallecer la persona, ¿ya? Bueno, causas de contracción del volumen extracelular. ¿Qué nos puede hacer que perdamos, ¿no? O sea, líquidos en el líquido extracelular. Nuevamente ahí vamos a argumentar tal vez algunas otras cuestiones, ¿no? Como la diuresis posobstructiva, una obstrucción de vías urinarias, ¿no? Las neuropatías, ¿no? La insuficiencia renal, las tubulopatías, ¿no? Un cálculo renal, ¿no? Los déficits de aldosterona cortisol, como pasa en el síndrome de Addison, ¿no? Ahí está, por ejemplo, miren, la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrogénica, como habíamos hablado también, ¿no? Tenemos las pérdidas extrarrenales, ¿no? Como habíamos ido viendo también, piel, sudor, quemaduras, pérdidas insensibles, hemorragias digestivas, tracto superior, vómitos, aspiración gástrica, ¿no? O sea, todo eso eh, prácticamente nos va a generar un, un problema de desequilibrio, ¿no? Entonces, eso es un poquito complicado después de hacer el tratamiento, ¿no? El tratamiento es en base a la reposición de electrolitos, ¿no? Entonces, los casos más graves puede ser necesidad de administración de sueros, ¿no? Y puede ser tónicos o pueden ser hipertónicos o hipotónicos, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, en el caso clínico de la dinámica 2 hemos visto un CIAD, ¿no? En la cual reponemos con un suero hipertónico, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Bueno, tenemos también causas que pueden aumentar el volumen extracelular, chicos, o sea, puede haber un aumento del volumen extracelular, ¿no? Entonces, puede ser con descenso de la volemia circulante, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática, ¿no? Con un aumento del volumen circulante, como son los excesos hormonales, ¿no? Como el hiperaldosteronismo primario, ¿no? El síndrome de Cushing, la síndrome de secreción inadecuada, el CIAD, como les decía, ¿no? La retención de sal y sodio y agua, ¿no? Un fracaso renal agudo o enfermedad renal crónica. O sea, miren, ya yo pienso que con esto ustedes ya abren un poquito la mente y dicen, ¿no? La insuficiencia renal en un 80-90%, estamos, digamos, generando un problema ¿no? de retención y una expansión de volumen extracelular, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la clínica? ¿No? Un poquito siempre es importante determinar, ver, ¿no? La composición, ¿no? Si hay un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de electrolitos, ¿no? En aquellos pacientes con sodio sérico inferior a 125 equivalentes litro puede aparecer, ¿no? Síntomas, ¿no? O sea, pacientes con 125 ya de sodio, ya va a aparecer síntomas digestivos, como náuseas, vómitos, síntomas neuropsiquiátricos como cefalea, letargia, psicosis, convulsiones y coma, musculares, calambres, debilidad, ¿no? Un edema intracelular y un edema cerebral. Miren, chicos, o sea, realmente, o sea, el desequilibrio hidroelectrolítico no es tan sencillo, ¿no? O sea, realmente tiene sus propias complicaciones.
¿no? Entonces, en acá ya el tratamiento, lógicamente, es aumentar la concentración de sodio y la osmolaridad plasmática con el fin de recuperar el agua desplazada, el espacio intracelular. En todos los pacientes, la restricción de líquidos, no solamente agua, es muy importante beber, ¿no? Y debe ser inferior a 80 ml al día, 1 litro por día, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esa situación, ¿no? Bueno, ¿a qué tipo de pacientes se les realiza el balance hídrico? O sea, ustedes van a escuchar, chicos, hablar de balance hídrico, ¿no? Pacientes con deshidratados, ¿no? Pacientes operados, ¿no? Que vayan presentando vómitos, o pacientes con diarreas, hemorragias, fiebre, ¿no? Quemaduras, sudoración excesiva como la diaforesis, ¿no? La insuficiencia renal aguda, la enfermedad de Addison, ¿no? La hipernatremia, etcétera. O sea, son los que van a requerir un equilibrio, un balance hídrico. O sea, ¿qué significa el balance hídrico? Que tenemos que reponer las pérdidas que se ha realizado durante un acto operatorio o ya sea durante, no sé, durante cuestiones patológicas, gastrointestinales, etcétera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que desde un punto de vista funcional el agua es importante. Los electrolitos son importantes, ¿no? Entonces tenemos que siempre considerar que la reposición y el balance tiene que ser equilibrado igual, ¿no? Entonces van a escuchar hablar ustedes un balance positivo, un balance hídrico positivo y un balance hídrico negativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un balance hídrico positivo, ¿no? Entonces, este se presenta cuando los ingresos son mayores que los egresos, ¿no? O sea, entonces, si nosotros hemos, por ejemplo, ahí les doy un ejemplo, ¿lo ve? Hemos tenido un 2000 ml menos 150, 1500 ml, igual 500 ml, se orina menos cantidad de la que se ingiere, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos viendo, ¿no? Que los ingresos son mayores que los egresos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un balance hídrico en función a eso, ¿no? Entonces, esto nomás, cuánto ha ingresado y cuánto ha egresado, ¿no? Entonces, el paciente, miren, ¿y eso cómo lo vamos a cuantificar? En función a la orina, ¿no? Entonces, se orina menos cantidad que la que se ingiere, pues, chicos, ¿no? Estamos reteniendo, ¿no? Y eso es un balance positivo, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de balance negativo, se presenta cuando hay una disminución de los ingresos, ¿no? A un exceso de los egresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1.700 de ingreso, ¿no? Hay un egreso de 2.000, entonces hay menos, ¿no? Se orina más cantidad de la que se ingiere, ¿no? Se orina más cantidad. Entonces, miren, el riñón va a ser el principal órgano de regular, o sea, el que nos va a decir si el balance es negativo o positivo. Entonces, mucho va a depender. Por eso en las mañanitas ustedes, cuando estén ya haciendo su internado, no todas las mañanas van a estar cuánto ha orinado en relación al día siguiente, cuánto ha egresado, cuánto ha ingresado. ¿Es balance negativo? ¿Es balance positivo? Etcétera, ¿no? Entonces, eso como parte de la introducción que, bueno, seguramente en la parte de integración, en la parte quirúrgica, y ustedes ya van a calcular, digamos, ¿no? Cuánto se le debe reponer de líquido en cuestiones en estos casos, chicos, ¿no? Entonces, miren, la función renal, y a eso me voy, es muy importante porque tenemos que estar conscientes que el riñón es el que regula todo el tiempo, ¿no? Y si estamos tranquilos en estos momentos es porque el riñón está regulando tu equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y si se altera el riñón o si sobrecargamos, pues lógicamente el riñón va a responder también en función a eso y las demás hormonas, ¿no? Las demás hormonas también van a estar listos para poder generar un equilibrio, ¿ya? Bueno, chicos, eso es la teórica de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.
respecto a este tema. Bueno, creo que no hay consultas, ¿no? Bueno, con eso entonces estaríamos terminando.